¿Qué es un proxy ARP? En este video lo sabrás. Como siempre, antes de empezar este video, quiero darles las gracias a todos los miembros del canal. Gracias a todos ustedes por el apoyo. Si no está a tu disposición hacerte miembro del canal, con una suscripción, con un like, con un comentario es suficiente. Para que puedas entender realmente lo que es un proxy ARP, te lo voy a explicar acá en esta topología muy brevemente, y de esa manera ya podrás tener muy claro de qué se trata este término, de qué se trata cuando te hablan de un proxy ARP. La primera situación que se presenta es que, por ejemplo, acá el host A, que es este que tengo acá, no se ve muy bien, pero este es el host A y este es el host B. El host A necesita enviar una solicitud al host B. El host B, quien está ubicado en la subrec B, y el host A, que está ubicado en la subrec A. El host A, al tener una dirección IP 172.16.10.100, realmente piensa que la dirección IP del host B está conectado a él directamente. Cuando este host A necesita comunicarse con cualquier dispositivo que realmente cree que tiene conectado directamente, simplemente envía una solicitud ARP. Por lo tanto, este host que tenemos acá necesita enviarle una solicitud ARP a este host que tenemos por acá. Ahora, para poder alcanzar el host B, que tiene la 172.16.20.100, este host necesita tener la dirección MAC de este host que tenemos acá, es decir, del host B, que está ubicado en la subrec B. Por lo tanto, en este caso, el host A emite una solicitud ARP a todos los hosts que están conectados en la subrec A. En esta solicitud que está haciendo el host A, está realmente solicitando al host B, que tiene la 172.16.20.100, que le envíe su dirección MAC para poderse comunicar. Ya tiene la dirección IP, pero realmente lo que necesita es la dirección MAC. Recuerden que la dirección MAC de un dispositivo es la dirección física de ese dispositivo. Es quien identifica a ese dispositivo como tal, o el hardware de ese dispositivo en la red. En este caso, el host A simplemente crea una trama donde coloca su dirección MAC de origen, que es esta dirección MAC que tengo acá, y la dirección MAC de destino es la dirección de broadcast. Como esto es una solicitud ARP tipo broadcast, pues esta solicitud va dirigida a todos los hosts, a todos los nodos que están conectando en la subrec A o en la subnet A, incluyendo la interfaz del router. Pero algo sucede en esta solicitud ARP que está haciendo este host que está acá. Él emite simplemente una trama tipo broadcast para que se transmita a todos los nodos, que obviamente llega también al nodo, es decir, a la interfaz del router, ¿sí? Pero esa solicitud ARP no llega al host B, que es este que tenemos acá. ¿Por qué sucede esto? Sencillamente porque el router no remite solicitudes de broadcast. Por esta razón es que esta solicitud que está enviando este host A no logra llegar hasta el host B. Pero mientras el host A realizó esa solicitud ARP y pudo el router verificar esa solicitud que está haciendo el host A, la dirección de destino a la cual quiere llegar el host A está ubicada en otra subrec y de la cual él puede alcanzar. Allí es cuando el router le responde al host A con su propia dirección MAC. Es decir, el router prepara un paquete donde coloca su dirección de origen, dirección MAC de origen, y le responde al host A con un paquete unicast, ya que todas las respuestas que se dan en solicitud de un broadcast ARP todas las respuestas son unas respuestas unicast, ya van directamente dirigidas al host, en este caso de destino. Por eso es que el router prepara ese paquete, coloca su dirección MAC de origen y automáticamente se envía un paquete unicast directamente al host A que tenemos acá. Obviamente colocando la dirección MAC de destino, que es la dirección MAC que le pertenece al host A. Esta respuesta que acaba de realizar el router hacia el host A
es lo que se le conoce como ARP o proxy ARP. Ya obviamente con esto ya podrás imaginarte por qué se utiliza el término de proxy ARP. Y sencillamente el proxy ARP es porque la solicitud automáticamente o la respuesta a ese ARP la está dando directamente el router, porque normalmente ellos no pueden remitir o no pueden reenviar tráfico de broadcast. Entonces, el router envía un paquete de proxy ARP. Cuando hablamos de la dirección MAC del router, estamos hablando de la dirección MAC de la interfaz del router que está conectando a esta subred A. Acá, el host A, al recibir ese paquete unicast del router, entonces actualiza su tabla de direcciones MAC y coloca que para poder alcanzar la dirección 172.16.20.100 se alcanza a través de la dirección MAC 000C9436B, que es la dirección MAC de la interfaz del router. Todos los paquetes, todas las solicitudes, todas las transmisiones destinadas a la subred B se van a poder alcanzar a través de la dirección MAC de la interfaz del router, es decir, de la dirección MAC que está conectando esta interfaz acá y que está a su vez obviamente conectando a la subred A. Entonces, ahora el host A, cada vez que vaya a enviar un tráfico hacia la subred B, ya sabe que para poder llegar a ese tráfico, o mejor dicho, para poder llegar a la subred B, lo va a hacer a través de la dirección MAC del router. Obviamente, el router, al recibir ese paquete que está enviando el host A, lo que va a hacer es revisar su tabla de enrutamiento para poder corroborar que le puede llegar a la red, por ejemplo 172.20.0, y en la cual esa red debería estar ubicado el host B, que tiene la dirección IP 172.16.20.100. Obviamente el router, cuando toma ese paquete, revisa su tabla de enrutamiento y reenvía ese paquete hacia la subred B, de la cual entonces este señor que está acá, que es este switch que está acá, ya tiene obviamente en su tabla de direcciones MAC, ¿sí? Ya tiene la interfaz por la cual reenviar el paquete hacia el host B. Y eso es un proxy ARP. Entonces ya sabes, cuando te hablen del término del proxy ARP, ya sabes el por qué esa terminología de proxy ARP. Nos vemos en la próxima. Chao.